Ok, muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos acá en la materia de fundición de la Escuela Industrial. Estamos por concluir ya todo lo que se refiere a utilería. Utilería se entiende por las herramientas que se emplean y en este caso en particular estamos hablando de las herramientas que se emplean en el proceso de colado. ¿Sí? Ok, vamos entonces a hacer un breve repaso de todo lo que hemos contemplado la clase anterior. Atentos por favor a la convocatoria, a las personas que se les va a convocar, tienen que ir contestando. Ok, bueno, habíamos comentado que si hablamos de herramientas de colada, estas, las más características, las principales, tenemos acá el crisol, pinza, tenaza, ojo de buey, escoriador, lanza, cuchara y piquera. A ver, y hago la primera consulta. La consulta va para Álvaro Cebollo. Álvaro, buenas tardes. Álvaro 5, Álvaro 4. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, papá? A ver, rápidamente vamos a ir recordando lo que ya hemos llevado las clases anteriores, ¿no? ¿Qué entiendes para ti qué es un crisol? ¿Qué entendiste de crisoles? ¿Qué es el recipiente que se funde la colada del aluminio o de algún metal, ingeniero? Y Excelente. que resiste a alta temperatura? Alta temperatura. Bueno, soporta alta temperatura y aquí, esto por favor, no se te olvide, soporta el shock térmico. ¿Qué entiendes tú por shock térmico, estimado Álvaro? El shock térmico es de que soporta a las altas temperaturas, ingeniero. Ya, aclaramos esa partecita entonces para que no haya dudas. Shock térmico o choque térmico es el cambio brusco de temperatura. Es decir, estamos pasando de caliente a frío. Si pasamos de frío a caliente, tal vez no habría mucho problema. El problema es que hay un cambio brusco, estamos diciendo brusco, cuando existe el paso de caliente a frío. Vamos a entender por qué decimos que es un choque térmico o un shock térmico. Bueno, pues porque los metales funden a temperaturas mayores a los 660. Si hablamos de metales como el aluminio, bronces, cobres, fierro fundido, acero. En ese caso, cuando retiramos los crisoles del horno, de esa temperatura, de una temperatura de 700 grados, 1000 grados, 1200 grados, pasa a una temperatura, si estamos liberando o extrayendo el crisol, a una temperatura ambiente. Y la temperatura ambiente generalmente oscila entre, aquí pondremos, la temperatura ambiente suele estar aproximadamente entre los 11 y 18 grados. Entre los 11 y 18 grados centígrados, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta para que no se les olvide. Ok, Álvaro, ¿qué más puede decirnos de los crisoles? Álvaro a la una, Álvaro a los dos. Ah, Va a escuchar, ingeniero. No lo he escuchado. Qué más podrías decirnos de crisoles, te digo? Mm, ¿Qué más? Ay, no sabía decirle, ingeniero. Estoy ahorita comiendo. ¿Habrá diferentes tamaños de crisoles? Sí, de tamaños, ingeniero. ¿De qué depende el tamaño de Pequeños, ¿perdón? el tamaño del crisol? ¿De qué depende, estimado Álvaro? Mm, Del... Oh, tengo que estar ahí. Depende, a ver, Gabriel, papá, te escucho. Buenas tardes, ingeniero. Respondiendo a el tamaño del crisol, se cambia, se usa las diferentes medidas dependiendo al caldo que se le va a echar. Al caldo y a la Y caída, también, ¿no? sí, y también hay diferentes tipos de crisoles para tipos de fierro fundido.
aluminio, bronce, hay diferentes. Ya, ok. Habíamos comentado, por si acaso, que no se les olvide, en crisoles hay crisoles ácidos y neutros. Los crisoles de grafito suelen ser crisoles neutros. ¿Por qué se dice neutros? Porque puede tranquilamente albergar cualquier tipo de, vamos a decir, metal en el proceso de fusión, y las atmósferas que generan los vapores, así sean ácidos o básicos, no afectan o no corroen con mucha severidad el interior del crisol. Eso sucede con los neutros. En el caso de los crisoles que son ácidos, base sílice, este tipo de crisoles, bueno, se emplean generalmente para muy pocas coladas, muy pocos usos, ¿no? Esto se emplea bastante en pirometalurgia, hay que tener en cuenta ese tema. Bien, a ver, entonces, ya con los aportes hechos, ya sabemos que es un crisolcito. A ver, ahora el turno de las damas. Estimada Betsy, háblanos de las pinzas. Betsy Condorio a la una, Betsy Condorio a las dos, Betsy Condorio a las... A ver, María Belén, te escucho. Inge, buenas noches. Buenas noches. A ver, háblanos de las... Bueno, bueno, Inge, las pinzas es una herramienta que tiene brazos distribuidos a ambos lados. Es de retirar el crisol del horno y que muchas veces es confundido con las tenazas, ya que las tenazas son un poquito más pequeñas y las pinzas son más grandes. Ya, excelente, muy bien. ¿De qué depende el tiempo de vida útil de la pinza, estimada Ana? ¿De qué dependería que dure más, que dure menos? María. El uso depende, La pregunta es la siguiente. ¿De qué depende depende de que que dure más o menos? Depende en este caso del cuidado que se tenga con la superficie que tiene contacto con el crisol, ¿verdad? ¿Sí o no? Inge, viendo el gen, sí, iría a agarrar con dos personas y no tratar de manejarlo bruscamente, hay que se echar por costados y se puede llegar a colar con el cristal. Ya, muy bien, excelente, está bien. Buenas soluciones también. Ok, listo. Tenemos un resumen rápido de lo que son las pinzas. Vamos a las tenazas. De esto hemos conversado también en la anterior clase. Dijimos que hay una confusión con el tema de pinzas por la forma de la herramienta, ¿no? Generalmente las tenazas, entre comillas, deberían ser las pinzas, pinzas, tenazas. Pero para ser más específicos, comentamos que las tenazas son un poco más pequeñas y el objetivo de la tenaza es el de introducir o retirar objetos al interior del crisol, ¿no? En el proceso de colada. Muchas veces se introduce junto con el metal reciclado una serie de impurezas y estas impurezas están generando, están impidiendo en todo caso que el caldo tenga un desempeño normal en el proceso de cambio de estado, es decir, cuando pasa de sólido a líquido, muchas veces algunas impurezas están impidiendo que se forme correctamente la escoria, entonces estas pueden ser retiradas con las tenazas, eso habíamos comentado, ¿sí? Vimos que hay tenazas de diferente forma, estas también se pueden fabricar, muchas son artesanales, otras son industriales, porque tienen incluso manguitos plásticos, ¿no? Como tenemos acá, observamos acá, es un manguito plástico. Sí, pero generalmente las tenacitas pueden ser, son herramientas que uno mismo se puede fabricar sin mucho inconveniente. ¿Verdad? Bien, ¿qué es el ojo de buey o la horquilla? A ver, le pregunto esto a, ¿dónde estamos? Daisy Mamani. Daisy a la una, Daisy a las dos. Daisy. A ver, activa tu audio, Daisy, y coméntanos, por favor, qué sabes de la horquilla. Tu audio, Daisy, tu audio. 5, 4, 3, 2. Daisy, tienes que activar tu audio. A ver, Susi, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas. El ojo de buey horquilla es lo que sujeta al crisol ¿Ya? y esto depende del trabajo en equipo. Que se hace esto de dos personas. Uno tiene que bascular y el otro aproxima la altura en la que se hace para la colada. Ya, muy bien.
hay, que se llama, para sujetar la horquilla, nosotros usamos una llave para no tener muchos, muchas horquillas. Y esta tiene una forma como una L para trancar y no para que esté mejor sujetada a nuestro cristal. Ya, muy bien, Susi, excelente, buena, buena. Eso impide que tengamos muchas horquillas, ¿no? Podemos fabricarnos una especie de llave. Habíamos comentado que la llavecita tiene esta formita y vendría a tener esto, ¿no? Un refuercito acá. Y lo que va a hacer la llavecita en sí es evitar que el crisol, si tenemos aquí el crisolcito, descienda y obviamente no se mueva. La llave lo que hace es, está generando una presión en el crisol, evitando de que este se mueva y a la vez le da estabilidad a todo el movimiento. Eso es importante también decirlo. Muy bien, eso sí. Ok. Bien, ahora vamos a hablar de una herramienta muy importante, muy necesaria y muy pocas veces bien empleada. El nombre de esta herramienta es el escoriador. Escoriador. Material. ¿De qué material está hecho? Bueno, el material del cual está hecho efectivamente es acero. Y ponemos acá acero entre comillas chatarra. ¿Por qué chatarra? Porque este material, esta herramienta en sí, el escoriador, es una de las herramientas que sufre mayor shock térmico, ¿no? Choque térmico. ¿Por qué sufre mayor choque térmico? Porque constantemente se le emplea, como tenemos acá, que hacemos una pequeña referencia, lo vamos a poner aquí en azulito, ¿ya? Acá vamos a verlo, este es, ¿no? En azulito. Se emplea esto para introducir al interior del crisol con el único fin de retirar la escoria, es retirar la escoria. ¿Y qué es la escoria? Aquí tenemos una pequeña imagen de lo que es la escoria. Ustedes pueden observar, la parte más clara es el caldo limpio. Este es el caldo limpio. Aquí tenemos, si esto fuese aluminio, tendríamos el aluminio completamente fundido. Estas partes oscuras, rojizas, son las impurezas que se han formado en el proceso de cambio de estado. Cuando el aluminio, es muy probable que esto haya sido chatarra, este aluminio chatarra ha ido generando impurezas, esas impurezas se depositan en la parte superior. Aquí vamos a hacer un pequeño esquemita para que se entienda esa explicación, ¿ya? Vamos acá en verdecito, tenemos acá, vamos a poner este va a ser mi crisolcito, ¿sí? Yo voy a tener el caldo, acá tengo el caldito, muy bien, acá está el caldo, hasta aquí es el caldo, es el caldo puro, es el caldo que a mí me interesa. Y por encima del caldo, acá tenemos estas impurezas. Generalmente las impurezas son óxidos de cualquier tipo de material. Bueno, generalmente metales, son óxidos de aluminio, óxidos de hierro, y este tipo de óxidos también se emplean, si se pueden recuperar las escorias de una fundición, se emplean, tienen otros usos industriales. Hay bastante material ahí para investigar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando tenemos este proceso, tenemos aquí las impurezas, lo que hacemos es, trabajamos con una herramienta, y aquí vamos a poner aquí la herramientita, ¿sí? Esta herramienta, como pueden observar acá en el azulito, ¿no? Lo estoy pintando con azul, ¿sí? Tiene una característica muy interesante. Es una especie de coladera, ¿sí? Es una especie de coladera. ¿Y por qué decimos coladera? Pues porque genera vacíos. Es un pequeño sedacito. Y este sedazo lo que hace es escurrir por los orificios que hay en el sedazo, en este pequeño sedazo, se escurre el metal. ¿Y qué es lo que va a atrapar este pequeño sedazo? Bueno, son las impurezas, ¿sí? Ahora, yo hacía referencia acá y decíamos metal, acero, chatarra. Esta es una de las pocas herramientas que efectivamente tienen que estar bien fabricadas, pero es una de las que más rápido se deteriora.
por la acción de introducir, ¿no? Estamos introduciendo en el crisol y retiramos. Entonces, introducimos, retiramos, introducimos, retiramos, introducimos, retiramos. El cambio de temperatura, el shock térmico es muy, muy elevado. Y esto obviamente va a producir de que la herramienta se deteriore muy rápido, ¿no? Bastante rápido. El tiempo de vida útil de este tipo de herramientas no es largo, es relativamente corto comparado con las otras herramientas que estamos mencionando. Y bueno, ese es el trabajo que hace el escoriador. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? A ver, Susi, te escucho. Ingeniero, disculpe, el material del escoriador. Acá dijimos, puede ser acero, pero es un acero de chatarra. ¿Por qué chatarra? Porque esta herramienta la vamos a fabricar. ¿Qué es lo que se deteriora más en la escoria o en el escoriador? Aquí lo pondremos con un color, ponemos con un rojito. Lo que se deteriora más en el escoriador es esta parte que estoy marcando. Esa es la parte donde el escoriador sufre mayor deterioro. Esta y obviamente la soldadura entre esta plancha, como ves acá, acá arriba, entre la plancha y el mango, ahí se produce el deterioro. ¿Sí? Entonces, hacer esto, esta herramienta se reemplaza con mucha frecuencia. Hay que hacerla bien, sí, efectivamente, tiene que tener una buena unión, estar bien soldado, pero esto se puede reemplazar con mucha frecuencia. Ojo, es importante tener en cuenta las dimensiones de las cavidades. Si estas cavidades, si estos orificios son demasiado, tienen mucho diámetro, son muy grandes las cavidades, los huequitos, entonces no va a ser un buen escoriador porque la escoria nuevamente va a ingresar con el caldo. La idea es que por estos orificios ingrese solamente el caldo y por encima se quede la escoria. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si dibujamos acá, más o menos la forma sería así, ¿no? Sería así en L. Esta sería la formita. Aquí tendríamos, los huequitos estarían acá, ¿no? Huequitos, estamos viendo una vista así de frente. Ahí serían huequitos más o menos. Y cuando introducimos esta herramienta al crisol, lo que vamos a retirar, aquí se va a quedar, ¿no? Aquí tenemos, aquí en la parte superior se va a quedar la escoria y por la parte inferior va a chorrear el caldo. Por acá va a chorrear el caldo, ¿no? Entonces la idea es esa, es como una madera, se introduce y se va retirando la escoria poco a poco. Ojo, aquella persona que va a manejar el escoriador tiene que ser una persona que esté obviamente con todos los equipos de seguridad, es decir, tiene que tener el coleto, las mangas, guantes de cuero, debería también tener un protector facial, ¿sí? De alta temperatura, porque va a estar en contacto directo con la escoria, es decir, la radiación que va a soportar esta persona es bastante fuerte, porque como esto se introduce al interior del horno, la radiación obviamente viene, ¿no? Es bastante elevada y podría sufrir algún tipo de accidente. Entonces, para evitar que algún tipo de accidente, tiene que estar con todos los EPPs como corresponde. ¿Sí? Eso es importante considerar. Bien, ¿alguna consulta más sobre escoriador? Botero, te escucho, papá. Buenas noches, ingeniero. Tengo Dime, una dime. pregunta. Escucho. ¿El escoriador debe de meter adentro del horno así para sacar las impurezas? ¿O es que también se puede utilizar, digamos, como cuando te haces un jugo de naranja, tú lo exprimes, Sí. puede alzar la jarra y ponerlo ahí nomás, sin necesidad de meterlo adentro? Ah, interesante la pregunta. Bueno, ¿de qué depende? Depende mucho del caldo o del tipo de material que estés fundiendo. Cuando trabajamos exclusivamente con chatarra, la probabilidad de la formación de formación de escoria es muy elevada. Entonces, generalmente tenemos que retirar la tapa del horno, se retira la tapa para poder hacer un buen escoriado. Muchas veces, y esta operación yo lo he observado, vamos a borrar la pizarrita, ¿sí? Yo he observado la siguiente operación. Cuando tenemos nosotros un crisol, aquí ponemos un crisol ahora de grafito, ¿no? Ahí tenemos un crisol de grafito, este va a ser el crisol. Y este horno es un horno basculante, el horno es basculante, es decir, no voy a retirar el crisol. Lo que suele hacerse es generalmente llenar el caldo hasta este nivel, hasta aquí llenamos el caldo,
Obviamente se va a formar impurezas acá en la parte superior, aquí se va a formar impurezas, ¿no? Y lo único que se hace es con el escoriador, no se retira, sino lo que se hace es empujar a los costados, al interior del horno, como hay un espacio entre el refractario y el crisol. Aquí tenemos nosotros el refractario, acuérdense que tenemos acá la bóveda, ¿no es cierto? Este es el anillo refractario. A los costados se va retirando, se va empujando a los costados, se va retirando a fin de liberar caldo. Entonces la escoria con el tiempo se va encontrando ¿dónde? La escoria se va concentrando acá. Y cuando se hace la colada, lo primero que tiende a salir es el escoriador por la cavidad inferior que hemos revisado ya en los hornos, ¿no? Eso es lo primero que suele salirse. Eso sucede mucho en hornos basculantes. Ese es el objetivo. Y con cierta periodicidad de tiempo hay que retirar el crisol y hacer un mantenimiento para retirar toda esta escoria, ¿no? Hay que retirar toda la escoria que tenemos acá. En el caso de que el crisol se tenga que extraer, sí, efectivamente, muchas veces aquí internamente tenemos algún objeto que está incrustado ahí, no pudo fundirse. Esto pasa mucho en aluminio, por eso tengan cuidado cuando vayan a fundir aluminio, tengan cuidado en no mezclar con el duro aluminio. No tienen que mezclar con duro aluminio, no deben mezclar. ¿Por qué? El aluminio tiende a fundir a 600, ya, vamos a decir 700 grados, ¿sí? Para darle esa temperatura extra y garantizar que todo el producto va a estar correctamente fundido, que todo esté en estado líquido, ¿no? El duro aluminio tiende a fundir a 900 grados y nos ha pasado a nosotros muchas veces en operaciones en la carrera, que han mezclado aluminio con duro aluminio y tenemos parte del caldo que ya está listo, como vemos acá, ¿no? Ya está listo, y hay partes que aún faltan fundir. Entonces, si nosotros vamos a elevar la temperatura a 900 grados, el aluminio que ya tenía que estar fundido a 700 se va a sobrecalentar y eso no es bueno para la operación. No es bueno. Vamos a tener problemas en la colada y obviamente vamos a generar defectos por exceso de gases. ¿Qué tenemos que hacer? Retirar todos los materiales que se funden a mayor temperatura de 700 grados. Para eso empleamos el escoriador. Entonces agarramos, vamos empujando el escoriador. Puedo yo retirar con la pinza, si es que la pinza puede ingresar. Si es que veo si está en la parte superior, si es que está en el fondo, tengo que introducir el escoriador y tratar de estirar, en este caso, la pieza, ¿no? Eso se testea con la lanza, que vamos a ver ahorita cuál es el uso de la lanza, ¿sí? Entonces, a tener mucho control del escoriador. Ya saben, cuando se hace la operación, antes de hacer la colada, después de que el horno ya ha fundido, se apaga el horno, se retira todo, absolutamente toda la escoria que tenemos acá, habría que retirar, ¿sí? Porque si no, la escoria se va a introducir en el caldo y en el caldo, con la escoria ingresa al molde y estamos obviamente con problemas, la pieza va a tener defectos. Podemos hacerlo de esta forma, ¿sí? O si hablamos de hornos basculantes, la escoria que está aquí la vamos a empujar a los costados, ¿sí? ¿Está clarito el uso del escoriador? Creo que sí, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, solamente como dato importante, si hablamos de las dimensiones del escoriador dependen, en todo caso, depende de la boca del crisol, ¿no? De esta boquita. ¿Cuánto será este diámetro? ¿A qué diámetro se refiere, ingeniero? A este diámetro. ¿Cuánto será este diámetro? Mientras más grande es la boca, obviamente mi escoriador va a tener mayor facilidad para trabajar. Si tengo un escoriador que es muy pequeñito, voy a demorar mucho en retirar la escoria. Si es demasiado grande, obviamente se va a atorar acá en la boca del crisol. Gabriel, te escucho. Inge, una consulta, disculpe, y al igual que el de las pinzas, ¿tenemos que tener varios tamaños de escoriador o es uno solo, digamos, una sola medida, o más o menos cuántos habría que tener? Bueno, una vez más repito, depende mucho de cuántos crisoles tengas tú. Si tú tienes una amplia variedad de crisoles de diferentes tamaños,
Idealmente también deberías tener una amplia variedad de escoriadores, porque siempre va a haber, vas a tener que hacer la operación de retirar la escoria. Escoria, por si acaso, siempre existe, siempre se forma escoria. Esta escoria que tenemos acá siempre se va a formar, ¿sí? Mucho cuidado con ese tema. La escoria se forma y tengo que retirar. Entonces, si tengo escoriadores bueno, crisoles de boca muy pequeña de 10 gramitos, bueno, aunque para 10 gramos no es tan necesario, sería sobre todo para medio kilo, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, ahí ya puedo ir cambiando el tipo de escoriador, ir adaptando en todo caso esta boquita, ¿no? Para poder retirar la escoria. Ahora, ¿puedo tener un solo escoriador y hacer la operación? Sí, puedes hacerlo, pero tienes que considerar que esta distancia, la distancia es el diámetro o el largo de tu escoriador, el largo en todo caso de la cucharita del escoriador, va a tener facilidad de operación al interior del crisol, ¿no? Eso es importante. Ojo, el tiempo de desescoriado, es decir, de retiro de escoria, es crítico. Hay muchos que se quedan más de 3, 4, 5 minutos, siguen retirando la escoria y es demasiado tiempo. El caldo se va a enfriar y ya no vamos a poder hacer una colada correcta. Mucho cuidado con ese tema, no vamos a generar juntas frías. Ok, bien, como ya entendemos qué es el escoriador, ya vamos a ir concluyendo y analizamos qué es la lanza. La lanza no es nada más, como su nombre lo dice, es una barra de acero, una barra, aquí vamos a saltar a la barrita con un color celeste, es una barra, y esta barra cumple una función importante. Esta barra me permite a mí hacer algún tipo de testeos al interior del crisol. Algunas veces cuando no se cuenta con una termocupla para medir si efectivamente la temperatura, hemos llegado a los 700, 900, 2000 grados, solamente nos estamos guiando por el color. Al introducir la lanza, yo obviamente con mucho cuidado voy buscando algunos objetos al interior del crisol, es decir, voy viendo si tengo todavía objetos sin fundir al interior del crisol. Eso me ayuda a reconocer cómo está la colada. También al introducir la lanza, como tenemos acá en este ejemplo, también yo puedo ir tomando algunas muestras para hacer un testeo del tipo de aleación que estoy obteniendo. Es decir, la lanza tiene muchos usos, pero uno de los usos equívocos de la lanza es el introducir y golpear el crisol con fuerza, ¿sí? O sea, yo voy a introducir la lanza con mucho cuidado, con sumo cuidado, y voy a tratar de buscar algún tipo de material internamente. Es más, a veces introducimos la lanza para ver si el caldo ya está del todo fundido o no. Entonces, cuando yo retiro la lanza y tengo, como vemos acá, material que está pegado, entonces yo puedo intuir de que todavía falta el punto de fusión, es decir, está un resultado pastoso y tenemos que darle mayor tiempo o mayor temperatura, esperar que llegue más temperatura, ¿no? Eso se puede hacer, ese testeo. Para operar la lanza, clave, esta persona está siendo muy descuidada, ¿sí? Porque debería estar con IPPs, porque aquí la radiación es bastante elevada, entonces podría producirse quemaduras. Mucho cuidado con el uso de la lanza. ¿De qué material? También acero al carbón. No hay más que decir de la lanza. Muchos utilizan fierro corrugado, sí se puede emplear fierro corrugado. ¿Ok? Bien, vámonos a la penúltima herramienta, que es la cuchara. Y la cuchara, bueno, en palabras sencillitas, sería un recipiente que, como su nombre indica, va a recepcionar el metal fundido del horno. Esto se trabaja exclusivamente con hornos basculantes. El horno basculante requiere de una cuchara. Cuando hablamos de hornos fosas o hornos de donde podemos extraer el crisol, no requieren de una cuchara porque la colada se hace directo del crisol hacia el molde, ¿sí? Pero cuando tenemos un horno grande, como en este caso, acá, observen por favor bueno, aquí hay dos trasvases ya, porque esta herramienta que está vaciando el caldo, esta es una cuchara. Esta es una cuchara, ¿no? Entonces, lo primero que pasó es, este es el horno ha retirado el caldo, hemos basculeado, el caldo ha ido a la cuchara, y la cuchara ha servido
para hacer el proceso de colada en el molde. Vamos a suponer que este es el molde, ¿sí? Suponemos que este es el molde. Estamos vaciando justamente sobre el vacín en el moldecito ya estimado, ¿sí? Importante anunciar o recordar, para que esta operación sea exitosa, la cuchara debe estar caliente. Es decir, si yo voy a trasvasar acá del metal caliente a una cuchara que esté fría, el metal se va a solidificar acá, el metal se solidifica acá y cuando quiera hacer esta colada en esta otra operación, voy a tener muy poco metal porque mucho del metal ya va a estar sólido aquí en la cuchara. Para evitar ese trabajo, ¿qué hay que hacer? Tenemos que calentar la cuchara. Entonces, la cuchara se coloca encima del horno, en la ventana del horno, para que reciba toda la radiación posible. Mientras más caliente esté la cuchara, menos metal se va a adherir en la superficie. Ahora, si hablamos de cucharas, pueden ser cucharas, en el peor de los casos, que sea solamente, aquí lo pondremos con color azulito, podría ser solamente un recipiente cilíndrico, ¿no? Puede ser cilíndrico de metal, o también podría ser un cilindro también de metal, pero metal con un revestimiento cerámico. ¿Qué significa esto? Que este metal va a estar recubierto, es como si tuviera ladrillos refractarios, está chamoteado, ese término que se emplea coloquialmente. Se le ha puesto acá una paredcita de refractario, eso para que el metal no se adhiera directamente al caldo, el caldo que está caliente no se debe tanto al metal, y es facilito entonces poder trabajar ahí, porque si hay parte del metal que se queda, se recupera solamente haciendo un pequeño retiro de la chamota, ¿no? Clave, tiene que estar caliente. Eso es importante considerar en el tema de la cuchara. Y para ya terminar, vamos a ver la última herramienta, que es la piquera. Gerson, escucho. Inge, buenas noches. Sí. Tengo una cuestión a la cuchara. Sí. Las dimensiones, Inge. Ah, muy buen dato. Bueno, ¿de qué depende de las dimensiones? Depende efectivamente acá de la dimensión de la pieza. ¿Qué significa? Que puede que yo tenga cucharas muy pequeñitas, como tenemos acá, vemos acá arribita. Por ejemplo, acá arriba, la cuchara es el mismo crisol. Lo ponemos acá con un color celestito. Y ahora sí, vamos a ver. Acá, la cuchara es el mismo crisol, ¿no? Acá el crisol es la cuchara. Si tengo dimensiones de pieza bastante considerables, entonces mi cuchara tiene que ser grande porque conviene que sea una sola colada, una sola dosificación de metal al interior del molde. Ahora, si las piezas son pequeñitas, entonces la cuchara también puede ser de menor dimensión. Eso hay que tener muy en cuenta. No conviene alimentar el metal, volver nuevamente que le volvamos a llenar la cuchara, otra vez volver a alimentar el molde. Eso no es conveniente. Tiene que ser una sola colada. Por eso la cuchara tiene que tener el metal suficiente para cubrir la dimensión total de la pieza. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta ese dato, es importante. Ok. Y ya. Para el tema de la piquerita, decía, la piquera, bueno, es simplemente esto, es este piquito que viene de horno y que nos permite, bueno, está evitando que el metal chorree por acá, ¿no? O sea, empieza a chorrear por este lado, más al contrario, le da un sentido y a una dirección, un sentido, y le está dando una cierta distancia al caldo. Eso es importante considerar. Muchas de estas piqueritas son hechas, es decir, yo puedo adaptar piqueras hechas. Algunas las puedo pintar, algunas son exclusivamente metálicas. Hay piqueras que son solamente hechas de metal, ¿sí? Metal, que pueden estar recubiertas con un polvo de grafito para que resbale el metal, no se pegue. Y algunas también son de refractarios, de ladrillos refractarios. También pueden ser algunas piqueras refractarias. Ambas funcionan bien. Al igual que la cuchara, la piquera también se debería calentar para evitar que el metal se pegue en la superficie de la piquera.
Bien, señores, con esto hemos terminado las herramientas de la colada, ¿sí? El próximo miércoles las clases vamos a tomarlas de forma regular y ya vamos a hablar de las operaciones correctas